escribiendo pues, para ustedes en un futuro, la ingeniería en desarrollo territorial. Entonces, me tienen ocupada en otras cosas por ahora. Pero yo espero que el profe que siga, que es Rodrigo, creo que va a seguir Rodrigo, él escribió ese módulo que ustedes van a ver y es muy buen profesor, sabe bastante. Ahí sí. Listo. Entonces, como hoy es el último encuentro, hola Manuel, ¿cómo estás? Voy a hacer un repasito de los conceptos básicos, como para que los tengan en cuenta para el examen, que se va a preguntar pues bastante sobre los conceptos. Y voy a retomar el último pedacito de la GDB, de los bases de datos espaciales, que no lo alcanzamos a ver en las otras clases. Entonces, como para que miremos cómo se crea una geodatabase y la parte de los dominios. Y ahí terminaríamos. ¿Listo? Profe, qué pena interrumpirla. Dime. ¿Usted ya calificó todos los mapas? Ay, no. Ahí voy. No. Pues no me parecía, entonces pensé que... No. Voy en el grupo de los martes. Como en la mitad, muchas reuniones. Bueno, profe, tranquila. Espero terminar mañana. Esa es mi finalidad. Bueno, vamos a compartir pantalla. Listo. Entonces, primero les voy a hacer una presentación que ya se las había mostrado antes, pero es como para que hagamos un repasito de los conceptos para que los tengan ahí fresquitos para el día del examen. Y luego seguimos con la parte de la GDB. Les voy a presentarles por acá. Los conceptos básicos de los sistemas de información geográfico. Entonces, recuerden cuando empezábamos, digamos que lo más importante o la principal función que tiene un SIG es poder tomar decisiones basándose en una información que está georreferenciada, una información que me describe mi espacio, que me describe mi territorio. A partir de esa información pueda tomar decisiones. Eso es lo principal de un SIG, poder tomar decisiones. Cuando hablamos de los sistemas de que siempre deben de estar 5 componentes presentes. Uno de los componentes más importantes son los datos. Ese dato siempre debe de contener 2 tipos de información. La información alfanumérica o la tabular y la información georreferenciada o con coordenadas, ¿cierto? Si yo tengo un Excel con muchísima información, pero esa información no la puedo enlazar a una coordenada, a un espacio, es decir, un barrio, una vereda, un lugar, esa información no nos sirve, ¿cierto? Tenemos que enlazarla siempre a un territorio. Entonces, importante de los datos que contenga siempre información alfanumérica e información espacial. Cuando hablamos de los procedimientos, es todo lo que podemos hacer con esa información, con esos datos, con las capas, ¿cierto? Procedimientos como los que hemos visto, hacer búsquedas por atributos, realizar búsquedas por localización, editar, digitalizar, georreferenciar, crear tablas, todo eso hace parte de los procedimientos. Un momento que alguien pide para acá entrada. Listo. Cuando hablamos del hardware, entonces es ese equipo, ¿cierto?, que sea capaz de soportarme la instalación del programa. Ya algunos se han dado cuenta pues que ArcGIS es un programa pesado, ¿cierto? Y en cualquier equipo no se puede instalar. De pronto se podrá instalar, pero no corre, o es más lento, o se cierra. Entonces, siempre hay que pensar en un buen equipo que me permita poder que el programa corra o que funcione
¿cierto? Que me pueda hacer los procesos, que me saque información, y aparte del computador, pues hay unos periféricos que son otros instrumentos, como por ejemplo un plotter, una impresora, un escáner que me permita tener ese mapa físico y poderlo llevar a una digitalización. Los software, entonces ya hemos visto dos. Vimos ArcGIS, que es un software licenciado, o sea, tiene un costo. Y está, por ejemplo, QGIS, que es un software gratuito. Y hay otros gratuitos, como GDSIC, sino que digamos que QGIS ha cogido de pronto más auge, entonces se utiliza más ahora QGIS. Y el recurso humano, pues que son ustedes, ¿cierto? Que no es simplemente montar ese dato y hacerle un proceso, sino que también hay que llegar a analizar, sacar conclusiones que nos permitan tomar decisiones. Y eso no lo hace el computador, eso lo hace la persona, en este caso, ustedes, ¿cierto? Hay diferentes programas de sistemas de información geográfico. ¿Cómo sé cuál debo de escoger? El programa que escoja debe contener entonces como unas especificaciones básicas, como un módulo de entrada, es decir, un módulo que me permita leer la información que tome de campo o que ya esté creada. Ya esté creada como cuáles, como las capas, ¿cierto? O los shapefile. Pero también me permita, por ejemplo, leer fotos que estén escaneadas, que pueda georreferenciar, que pueda descargar información de puntos tomados con un capturador GPS, que pueda bajar imágenes satelitales y las pueda montar al programa. Ese sería el módulo de entrada de datos. Y que aparte que pueda ingresar esa información, ese software también me permita analizar y administrar la información. Analizar es ¿qué? Poder hacer procesos, ¿cierto? Poder editar, poder digitalizar, poder crear atributos. Dime, ¿quién preguntó? Alzó la mano. No, ninguno. Bueno. Y la administración es que me permita crear capas, ¿cierto? Que me permita crear shapefile, que me permita crear bases de datos espaciales, para que pueda reorganizar la información a lo que yo necesite. Y por último, ese software entonces debe tener una salida de datos, es decir, que pueda hacer mapas, que pueda hacer salidas gráficas, que pueda sacar listados. Si mi sistema de información geográfico, ese software, cumple con esas características, lo podemos escoger, ¿cierto? Independientemente de que sea QGIS, ArcGIS o GDSIC. Chicos, ¿vamos claros? Sí, profe. Ah, bueno, de que me había desconectado. Buenas noches, Fabio. Listo, continúo por acá. Bueno, cuando hablamos de SIG, entonces, siempre vamos a hablar de dos tipos de datos. Los datos vector, que serían estos, el dato vector, que siempre va a tener una geometría que sea punto, línea o polígono. Esa información tipo vector es la que yo puedo editar, la que puedo digitalizar, a la que le puedo crear atributos, todos los que yo necesite. Y cuando hablo de la información tipo raster, es cuando estoy hablando de esas imágenes, ¿cierto? Que esas imágenes contienen celdas o píxeles, unas cuadrículas que pueden contener solo un tipo de información. Listo. Entonces, pues, ese era como un repasito sencillito de los conceptos básicos para que le echen pues como una miradita que se va a preguntar pues bastantico sobre ese tema en el examen, entonces para que le echen una miradita a los conceptos básicos. Bueno, entonces como terminando lo de la parte práctica que aún no hemos visto, nos falta ver lo de las bases de datos espaciales. Un momento que por acá la tengo. Bueno, eso lo saqué del mismo módulo. Lo traía pues acá para que lo veamos.
Cuando hablamos de bases de datos espaciales, estamos hablando de la creación de una base, como si una hoja de Excel, ¿cierto? Donde yo puedo colocar atributos. Esos atributos pueden ser de tipo numérico, texto o fecha. ¿Cuál debo de escoger? Dependiendo de la información que le quiero adicionar a ese atributo. Por ejemplo, si yo escojo números, ¿cierto? Que en ese atributo quiero escribir son números, entonces me da 3 clases de números. Puedo escoger el entero corto o el short integer, que es cuando o generalmente se utiliza cuando lo que quiero escribir en él son códigos. Es decir, que 1 va a ser hombre, 2 va a ser mujer, 3, no sé, ¿cierto? Indiferente. Entonces, como no quiero escribir mujer, sino 1, 2, 3 códigos, escojo short integer, que es el mismo que se escoge cuando creamos dominios. ¿Qué dominios los podemos crear en una base de datos espaciales? Ya lo vamos a ver. Y me permite escoger la información desde un listado. Volviendo al mismo ejemplo, por ejemplo, 1, hombre, 2, mujer. Entonces, yo no voy a escribir hombre, mujer, sino que escojo de un listado la información. ¿Eso qué me evita? Cuando hablamos de bases de datos espaciales, el usted escribir con mayúscula o con minúscula ya es otro dato, ¿cierto? Entonces, yo escribo 20 mujeres en mayúscula y una en minúscula, el sistema me está diciendo que tengo 2 tipos de datos diferentes, aunque sea el mismo. Entonces, eso me evita como errores. Lo que uno después hace es cuando uno, por ejemplo, está depurando información, eso es lo que uno hace en la depuración. Que toda la información esté escrita igual, que no hayan errores de ortografía, ¿cierto? En las tablas. Entonces, eso me evita, por ejemplo, a que haya ese tipo de errores. Listo. Cuando hablo de números, también puedo escoger el atributo, sea un entero largo o un long integer. No puede exceder los 20 dígitos. Por ejemplo, cuando escoge un long integer, hablamos, por ejemplo, en las capas que hemos descargado cuando hablamos del pkpredio, ¿cierto? El pkpredio es un número largo donde se unen diferentes números, ¿cierto? Que los 3 primeros son del municipio, que después el sector, que después las veredas, las manzanas. Pues, como son unos dígitos exactos que tienen un significado, pues generalmente uno cuando crea ese campo, lo crea como un long integer. Y por último está el real o el doble, que es el que siempre debemos de escoger cuando lo que quiero hacer es calcular, ¿cierto? Quiero calcular mi área, el perímetro, si estoy hablando de polígonos, quiero calcular las distancias, si estoy hablando de líneas, o quiero calcular mis ubicaciones, las coordenadas, si estoy hablando de capas tipo puntos. Doble lo escojo porque doble es el tipo número que me permite que me cree información con números decimales, ¿cierto? Me lo hace más preciso. Por eso, siempre que haya calcular, debo de escoger doble o real. Luego están los tipos texto, que será entonces cuando quiero escribir el atributo, por ejemplo, ¿cierto? La descripción del lugar, el nombre del propietario, un nombre de barrio. Cuando quiero escribir, escojo tipo texto y en ese tipo texto solo puedo escribir hasta 255 caracteres, ¿cierto? O sea, letras y espacios, 255. Y por último está el tipo fecha, pues que me va a llenar la información con fecha. ¿En qué orden? Dependiendo de su computador. Es decir, por ejemplo, mi computador acá está configurado con día, mes y año. Entonces, si yo creo un atributo con fecha, me lo va a llenar en este mismo orden que está configurado mi computador. Si su computador está, por ejemplo, mes, día, año, así se lo va a llenar, ¿cierto? Dependiendo de la configuración de su computador. Listo. Entonces, esos son los atributos
que se crean en las tablas. ¿Para qué es esto? Como tengo diferentes capas y cada capa tiene una tabla, yo todas esas capas o todos esos shapefile los puedo llevar a una geodatabase, las GDBs o bases de datos espaciales. ¿Para qué hago esto? Primero, porque mi información dentro de una base de datos espaciales está mucho más organizada, ¿cierto? Y también tiene, digamos que unas propiedades adicionales, como por ejemplo las topologías. ¿Cierto? La topología es que yo puedo comparar información, por ejemplo, entre polígonos, puedo colocar una regla topológica que me diga, ve, entre esas dos capas o entre esa misma capa, buscar si tengo polígonos superpuestos o si es tipo lineal, si la línea sí está consecutiva o le falta un pedacito o si hay líneas superpuestas, ¿cierto? Eso me lo permite hacer si tengo las capas dentro de una GDB, no si está por fuera. Entonces, si está por fuera de una GDB, lo llamo shapefile. Si está por dentro de una GDB, se llamarían ya picture class. ¿Listo? ¿Y qué más me permite hacer la GDB? Por ejemplo, los dominios, que son las listas desplegables, ¿cierto? Yo puedo hacer dominios en GDBs, no puedo hacer dominios en capas. Es lo que vamos a hacer. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, señora. Muchas gracias. Entonces, vamos a abrir el ArcCatalog. Digamos que hasta hoy hemos trabajado siempre en el ArcMap, ¿cierto? Que es esa visualización y que agregamos la información. Voy a cerrar un momento el ArcMap y voy a abrir el ArcCatalog. Entonces voy de nuevo a inicio, busco mi ArcGIS. Entonces miren que ArcGIS tiene diferentes módulos. ArcMap es el que hemos estado trabajando. Voy a abrir ArcCatalog. Cuando abro ArcCatalog, abre entonces esta visualización muy parecida al ArcMap, donde en la parte superior igual están los menús. En la parte izquierda está el Catalog Tree, que es el que me indica como las raíces de la información, donde se encuentra ubicada la información. Y tengo tres pestañas: contenido, preview y descripción. Voy a buscar acá en Catalog Tree mi carpeta. Yo tengo por acá en tag, datos abiertos. Aquí yo tengo la información que descargué en la unidad 1, ¿cierto? Yo descargué la información de abejorral. Entonces tengo esas diferentes capas. Cada capa que ustedes descargaron era un shapefile, ¿cierto? Cada una de estas. Me aparece en la primera, instrucciones rurales, por ejemplo. En contenidos, entonces, me da el nombre de la capa y me dice la geometría. Miren que tiene la forma de un polígono. En preview, me da la opción de ver la parte geográfica y la parte tabular, a la tabla con los diferentes atributos. Aquí voy a editar, de escribir, ¿cierto? Eso es lo que yo les digo que son los metadatos. Escribir información adicional sobre una capa, ¿cierto? Un resumen de la capa, cómo tomé la información, en qué año, cuántas entidades, si tuve problemas o no tuve problemas. Acá puedo escribir toda esa información que hace parte del metadato. Listo. Entonces, vamos a crear una GDB, una geodatabase. Me voy a parar de nuevo en mi carpeta catastro, ¿cierto? Yo guardé todo en mi carpeta catastro. Me paro. Te voy a borrar esta, que tengo aquí muchos abejorrales. Eso. Me paro en catastro, en la carpeta, le doy clic derecho, voy a la opción New. Entonces miren que hemos trabajado shapefile, ¿cierto? Vamos a trabajar ahora, las que están acá en la parte superior, dice File Geodatabase y Personal Geodatabase.
Miren que ambas son un cilindro. ¿En qué se diferencian? En las capacidades. La File Geodatabase tiene mucha más capacidad y generalmente se utilizan cuando se trabaja en línea, ¿cierto? Como diferentes personas van a trabajar en el misma File Geodatabase, pero eso requiere pues otras condiciones, RG Server pues y otras cosas, ¿cierto? Generalmente uno trabaja es en Personal Geodatabase, que también le cae bastante información, y la ventaja del Personal Geodatabase es que me crea un access, ¿cierto? Y ya cuando yo quiero ver la GDB, la puedo ver como un access. Entonces, si sabes manejar access, puedes corregir y organizar tablas también desde el access. O sea, no hay que subirla directamente al ARMAP, sino que también puedes hacer cosas, organizaciones, desde el mismo access. Entonces, vamos a darle en Personal Geodatabase. Entonces, miren que hay un cilindrito. Le voy a poner el nombre. Profe, Señor. le puedo pedir un favor especial. Pues, Claro. yo sé que de pronto muchos ya conocen o otros que no conocen, pues no lo necesitarían tan avanzado. Pero yo sí quiero que me explique un poquito el tema de la geodatabase, de la otra, de la de... La no la de... personal, sino la de eso. Espérate, entonces yo voy a crear aquí otra. Eso. La file. Exacto. Porque usted dice que ahí pueden interactuar varios usuarios, ¿cierto? Sí. O sea, como a lo que yo quiero llegar es cómo interactúan ahí varios usuarios. O sea, realmente yo puedo trabajar en un computador, otro en otro, y después esa información se fusiona Se automáticamente. ¿O cómo es la cosa? actualiza, sí. Pero, o sea, aparte de eso, tienes que tener un servidor, ¿cierto? Un servidor para poder hacer eso y un programa que se llama RG Server, que te permita que si yo trabajo en ese y tú trabajas allá, se pueda actualizar la información. Ah, tiene que ser a través de un servidor, o sea, no Exacto, puede ser sí, señor. paralelo. No, a través de un servidor. Entonces, digamos ahora aquí esto, por ejemplo, ¿dónde lo creé? En el tag, ¿cierto? Ahí donde lo creé. Información descargada. Espérate un momentito que te quería mostrar aquí algo. Ya me perdió. Sí, por ejemplo. Entonces, claro, entonces cuando yo hablo de esa de la file, database, sí, yo puedo interactuar, varios usuarios pueden interactuar en la base de datos, pero tienes que tener como el componente del servidor y aparte el RG Server, ¿cierto? Hacerle pues como otras condiciones de conexión para poder trabajar, digamos que en línea y que se pueda actualizar la información. Por eso digamos que no se usa como tanto, ¿cierto? Porque digamos que requiere como un soporte de sistemas más específico. Y cuando, por ejemplo, si yo como usuario solo creo una file geodatabase, cuando vengo a mirar acá en la carpeta que yo guardo la información, entonces mira que me aparece que es un punto GDB. Al yo abrir, me sale una cantidad de archivos donde no podría interactuar con ellos, ¿cierto? Necesito estar en el ARMAP o en el ARCatalog para poder ver la información que tendría acá. Mientras que si yo, por ejemplo, veo y le ingreso capas a la información a mi GDB, todas esas capas van a aparecer acá en el Access, ¿cierto? En todas esas tablitas, y yo desde el Access puedo corregir información o puedo adicionar campos también a la información, que digamos que es como la ventaja del personal, porque puedes hacer cosas desde el mismo Access. ¿Sí queda claro? Sí, queda claro, profe. Muchas gracias. A la orden. Listo, voy a borrar esta aquí.
Bueno, entonces, ya creé acá abejorral.mdb, que es la persona. Voy a ingresar dentro de esta GDB la información de las capas de los shapefiles, ¿cierto? Esos que descargué. Cuando yo voy a ingresar información dentro de mi GDB, toda la información debe de estar en el mismo sistema de coordenadas, ¿cierto? Yo debo asegurar que todas estas capas están en el mismo sistema de coordenadas. Como esa es la información de catastro, pues yo sé que todas están en Magna, Colombia, Bogotá, ¿cierto? Entonces les voy a dejar así. Voy a importar esas capas a mi GDB. Entonces me aparece en mi GDB, clic derecho, importar, ¿cierto? Me las voy a traer. Entonces, cuando lo voy a importar, salen varias opciones. Feature class simple, o sea, me puedo ir trayendo de a una capa para ingresarla dentro de la GDB. Feature class múltiple, puedo traer varias capas, ya vamos a hacer esta. También puedo traer tablas, ¿cierto? Esas tablas de Excel o tablas que tengan creadas en TXT. Varias tablas y también puedo ingresar dentro de mi GDB los raster, o sea, imágenes. ¿Listo? Como lo que voy a ingresar son capas, voy a darle feature class múltiple. Listo. Entonces me dice input feature, que ingrese las capas que quiero colocar. Como tengo acá abierto el ArcCatalog, lo que me voy a parar sobre mis capas, las selecciono y las voy a arrastrar dentro del cuadrito. Listo. Allá las tengo, output geodatabase, pues me va a dar el origen donde tengo la carpeta. Le va a dar OK. Espero un momento a que procese la información. Con paciencia. No lo hubiera borrado. Bueno, queremos un momento con paciencia. Cuando cree, un poquito demoradito, a ver, yo lo vuelvo a hacer para forzarlo un poquito. Catastro. Ya, ahí ya lo creo. Listo. Feature class geodatabase múltiple. Voy a abrir entonces la GDB. Entonces miren que dentro de la GDB me crearon, ¿cierto?, las capas. Miren, por ejemplo, una diferencia visual. Voy a abrir aquí construcciones. Cuando mi capa es un shapefile, ¿cierto?, un archivo aparte, que cuando yo lo miro por el explorador veo que tiene diferentes extensiones, ¿cierto? Que entre esas extensiones está el punto DBF, que me tiene la información alfanumérica, el punto PRJ, que son los sistemas de coordenadas, el punto SHP, que es la geometría, y las otras extensiones que hacen parte de los índices de contenido. Pues cuando es shapefile, miren que acá en ArcCatalog se ve de color verde. Pero cuando llevo este archivo dentro de una GDB, miren que él cambia de color como un grisecito. O sea, deja de ser shapefile para convertirse a feature class. ¿Listo? Ya todo lo que yo haga con esta información dentro de la GDB es como si tuviera una capa totalmente diferente a esta capa. No es que lo que haga acá se va a actualizar acá, no, son capas totalmente diferentes. Listo. Cuando tengo mi información entonces dentro de una GDB, yo puedo organizar agrupación por temas, se llama Feature Dataset. El dataset es como agrupar por carpeticas capas que sean de los mismos temas.
Por ejemplo, voy a agrupar esta información en dos temas, en dos datasets. Voy a construir un dataset que sea de zonas homogéneas, ¿cierto? Y voy a decir que el otro se va a llamar división administrativa, donde va a meter sectores, veredas, predios, todas las otras capas. Entonces, me paro dentro de la GDB, que aquí en contenidos se vea la información de las capas, clic derecho, New, y le digo Feature Dataset. Le voy a colocar un nombre, entonces va a crear primero el de zonas. Entonces voy a decir que acá va a ser zonas homogéneas. Siguiente. Voy a escoger el sistema de coordenadas en el que se encuentran mis capas, ¿cierto? Que ahorita lo miramos, que están en Magna, Colombia, Bogotá. Siguiente. Colocaría acá en vertical si, por ejemplo, tuviéramos información de alturas dentro de esa capa, ¿cierto? Como no es el caso, lo dejamos así. Siguiente. Esto de las tolerancias se deja así, ¿por qué? Porque la tolerancia es muy bajita. Entonces, cuando yo hago topologías o corro reglas topológicas, él me va a buscar siempre la información o va a buscar los errores y con datos pequeñitos. O sea, va a buscar todo tipo de error, entonces lo vamos a dejar así. Y finish. Entonces, miren que me creó un feature dataset, ¿cierto? Tiene los tres cuadritos. Zonas homogéneas, voy a colocar dentro de mi dataset lo que pertenece a zonas. Entonces, zona física rural, la selecciono y la arrastro. Zona física, la arrastro y zona económica, la arrastro. Entonces ya me quedaría mi primer dataset. Voy a hacer el segundo. De nuevo, parte en blanco, clic derecho, New, Feature Dataset, le voy a colocar a este división administrativa. Siguiente, selecciono el sistema de coordenadas. Siguiente, siguiente y finish. Y en división voy a colocar entonces todos los otros. Listo. Si abro cada dataset, deben de quedar entonces las capas organizadas. Entonces, eso es lo primero que digamos que se puede hacer dentro de una GDB, organizar mis capas por temas. Luego, tengo ya esa información organizada. Puedo crear dentro de mi GDB, o sea, del cilindro, ¿cierto? De la base de datos espacial, dominios. Uno puede crear dominios o puede crear subtipos. Digamos que ambas son unas listas desplegables, ¿cierto? ¿Qué diferencia tendrán? El dominio lo puedo crear desde la GDB, entonces lo puedo utilizar en todas las capas. Mientras que si creo un subtipo, el subtipo lo utilizo únicamente en la capa que lo creé. ¿Listo? Entonces, el subtipo es únicamente para la capa, mientras que el dominio lo puedo utilizar en todas las capas que tenga dentro de la GDB. Vamos a sacar un dominio sencillito. Me voy a parar, por ejemplo, en la capa de sector. Acá tengo sector. Voy a mirar su tabla de atributos. Entonces vengo acá a la pestaña Preview, Geografía, Tabla. Y veo que en los atributos hay algo que dice sector 1, sector 2, ¿cierto? Digamos entonces que como no todo el mundo es catastral y no todo el mundo conoce qué es 1 y qué es 2, vamos a crearle acá otro atributo diciendo que 1 es urbano, 2 es rural. ¿Listo? Y le voy a agregar un 3 que sea expansión. Entonces voy a crear el atributo. Dentro del ArcCatalog también puedo crear atributos. No tengo que llevarme la capa al ArcMap. Entonces lo vamos a crear desde el ArcCatalog. Como ya estoy en la parte de la tabla, voy a la parte inferior donde dice Preview. Miren que arribita hay un cuadrito que se llama Tabla de Opciones. Lo voy a desplegar. Y va a salir una opción que dice Add Field, adicionar campo. Le voy a dar ahí.
Entonces le voy a dar un nombre, le voy a colocar nombre sector. Le voy a colocar el nombre del sector. Entonces recuerden que a ArcGIS no le gustan los espacios, entonces o coloco la rayita abajo o lo pongo todo junto. Como quiero crear dominios, el tipo de dato debe de ser short integer. Bueno, pero aquí me voy a volver un poquito acá. Antes de crear ese atributo, creemos primero el dominio para que lo podamos jalar, para que vean cómo se jala. Voy a crear entonces, ¿cierto? Un dominio donde el sector sea 1 urbano, 2 rural, 3 expansión. Entonces, vengo a mi GDB, me paro en la GDB, clic derecho, propiedades. Entonces salen dos pestañas. La primera es la pestaña general, donde me da la información de la GDB, ¿cierto? El nombre y la ruta. Y la segunda es para crear los dominios. Cada rayita de estas puedo crear un dominio diferente. Entonces, ven que puedo crear muchísimos dominios. Me voy a parar en el primero. Entonces, el nombre de mi dominio va a ser, vamos a colocar allá, nombre, guioncito bajo, sector. ¿A qué se refiere el nombre? A la descripción. Entonces, voy a colocar el nombre de los sectores. Acá en descripción sí puedo escribir tranquilamente con espacios. Como estoy parada en mi primer dominio, en las propiedades él me pregunta qué tipo debe de ser. Como es dominio, despliego y voy a escoger short integer o entero corto. Tipo, voy a decir que quiero códigos, ¿cierto? ¿Por qué códigos? Porque cada número va a significar algo. En códigos, entonces voy a colocar lo que significa cada número. Dijimos que 1 iba a ser urbano, que 2 iba a ser rural y que 3 iba a ser expansión. Listo. Ahí tengo mis códigos, ¿cierto? Aplico, acepto. Ahora sí, voy a volver a mi capita de sectores. Vuelvo, tabla. Voy a adicionar mi campo. Entonces, nombre sector. Va a ser tipo short integer, ¿cierto? Porque le quiero agregar un dominio. Y aquí en las propiedades del campo, mire que dice dominio. Entonces me paro en dominio y me va a salir los dominios que tenga creados. En este caso solo tenemos uno, nombre sector, ¿cierto? Entonces nombre sector y OK. Va a salir nulo. Para llenar la información de mi dominio, sí lo debo de llenar en ArcMap. ¿Listo? Acá en ArcCatalog, en la parte superior, hay un mundito con una lupa. Ese es el icono del acceso directo a ArcMap. Entonces le podemos dar ahí. Esperemos que me abra mi ArcMap para que subamos la capa. Hasta ahí vamos claros en cómo creamos el dominio. Listo. Espera un momentico que abra mi ArcMap que le descargué ArcGIS Pro y está todo lento. Buenas noches, ¿cómo están compañeros y profesora? Buenas noches. Hola Samuel. Samuel, qué milagro. Yo sí decía que esa voz se me hacía conocida. Ah, bueno, menos mal que de acuerdo. Ahorita hablamos. No, bien. No se me vaya Sí. ahí, que tenemos que hablar. Y bien Bueno, fuerte, diga. Regáñeme, profe. Bueno, cuando me abre el ArcMap, entonces hemos visto que para adicionar las capas, pues yo voy aquí a la data, ¿cierto? Y adiciono capas. También para adicionar capas, puedo, digamos que como seleccionarlas y correrlas. Entonces voy a colocar, por ejemplo, la de sector. Entonces tengo el ArcCatalog abierto, selecciono sector, la cojo y la arrastro dentro del ArcMap, ¿cierto?
también puedo adicionar capas de esta forma. Voy a cerrar aquí. Ahorita cierro para hacer las otras cositas ya más adelante. Cuando subo entonces mi capa, voy a abrir la tabla de atributos. Entonces miren que acá lo último me sale el nombre de sector. Voy a llenar mi información. Para llenarla voy a prender el editor. Editor, Start Editing. Espero un momento que me prenda la edición. Y cuando me prenda la edición, entonces miren que si me paro en una lista. Yo, 1, urbano. Urbano. Y la 2, rural. ¿Cierto? Esos son los dominios. Entonces, yo puedo escoger mi información a partir de una lista. Igual sucedería, por ejemplo, en construcciones, que por ahí hay una opción que dicen R, residencial, industrial, C, comercial. Entonces, también podría, ¿cierto?, hacerlo como un dominio, que sea que me salga la lista desplegable y no tiene que escribir CR, sino de una vez seleccionar la información. Esa sería la creación de mi dominio. Entonces, de igual forma, yo también podía haber creado mi nuevo atributo desde ARMAP. Entonces, cuando yo creo atributos desde ARMAP, debemos tener presente dos cosas. Primero, cuando voy a crear atributos, aquí está la opción, ¿cierto? Tabla de opciones. Miren, aquí está apagada. ¿Por qué está apagada? Porque para poder crear atributos, debo de tener la edición detenida o apagada, ¿cierto? Stop Editing, es lo primero. Miren que ahí ya me sale. Y hay otra cosa importante que es el Catalog cerrado. Entonces, yo le doy acá a adicionar campo y él me dice, ¿cierto?, que tengo como varios usuarios abiertos. ¿Por qué me dice eso? Porque tengo el Catalog abierto. Yo ya si lo cierro, voy acá de nuevo, adicionar campo, y ya me permite crear. Es lo mismo. Voy a ponerle aquí nombre sector 2, para que vean que es lo mismo crearlo por ARMAP, por Catalog, Short Integer, y el dominio lo arrastro. Miren que cuando yo creo los dominios desde las bases de datos, yo puedo arrastrar mis dominios cuantas veces lo necesito. Mientras que cuando lo hago en subtipos, solamente es una vez en la capa. Lo creo y ahí apareció otra vez. Listo. Voy a cerrar aquí. No lo voy a guardar. Y cierro acá. No quiero cortar. Listo. Ahí terminaríamos, digamos que la parte básica de las bases de datos espaciales. Igual recuerden que ustedes van a ver una asignatura que se llama bases de datos espaciales, donde ya van a ver pues toda la utilización de los dominios, de los subtipos y de todas las reglas topológicas. Lo van a ver más adelante. Eso es como la parte básica. Luisa, dime. Profe, eso no se puede hacer en QGIS. Para hacerlo en QGIS hay que hacerlo con un programa que se llama Postgres o PostGIS, alguien le dice. Es una base de datos. O sea, sí se puede hacer, pero tiene más trabajo. Hay que saber manejar Postgres para poder hacerlo. Tiene que descargar uno de ese programa y para poder hacerlo, sí, señora. ¿Y es gratis eso, profe? ¿O tiene que tener licencia alguna cosa? No, es gratis. Ve, yo encontré un videito, lo más de bueno, Luisa, te lo comparto mañana, que explica cómo se baja Postgres y todo para hacerlo ahí. Ah, vale, profe, le agradezco. Listo. Listo, chicos. ¿Alguna otra duda? ¿O hemos terminado por el día de hoy? Está bien, profe, muchas gracias. Bueno, Wilfredo, muchas gracias, muchachos. Muy juiciosos. Espero que sigan así, que aprovechen bastante geomática, que aprendan bastante los geoprocesamientos tipo vector. Y para adelante, que acá hay mucho SIC y ya van a ver que les va a ser muy útil toda la parte de los SIC. Profe, tenemos que salir expertos en SIG de esta carrera. Pues yo creo que sí, Profe, porque no se le vaya a ustedes olvidar tienen la cita, 6 eso lo último. materias. ¿Cómo, Samuel? No se le va a olvidar a la cita, ahorita para que hablemos a lo último, profe. Sí, tranquilo, Samuel, que yo me acuerdo.
Juan David, Profe, yo muchas creo que gracias sí por van a todo. salir expertos a la orden. Profe, hola. Tienen muchas materias. Dime, Mario. Pues yo Bueno, no sé, profe, pues, profe, usted como había excelente. dicho, Gracias, profe. Chao. Chao, Misael. como había dicho en clases anteriores, que si de pronto uno tenía dudas con el tema de la actividad 3, que uno las podía pues como resolver. Yo tengo como Ah, sí, varias claro. dudas pues cuando hice El mapa. el trabajo. Mm, Por Dime. ejemplo, cuando yo fui a descargar la imagen, pues fue demasiado pesada. Pero el problema fue que cuando yo le quise dar, por ejemplo, cambiarle la georreferenciación de Datam Bogotá a CTM12. CTM12 no me dejó. Eso en ese sentido, profe. Y yo, por ejemplo, en el mapa de mi municipio, por ejemplo, yo cogí y seleccioné los polígonos que yo quería, hice un chain de esos polígonos, pero por ejemplo, profe, me gustaría que sí me explicara eso, y es que, por ejemplo, yo le monto por ejemplo, las construcciones, un ejemplo, rurales o urbanas, y se me monta todo el tema de todo el mapa, o sea, se me monta todas las construcciones eh, de todo el municipio. Entonces me gustaría saber cómo puedo borrar la información que yo no necesito, sino dejar solamente la información de las capas que yo quiero Mario, trabajar. lo tienes ahí para que me compartas la pantalla. Ya se lo muestro. Listo. Deme un segundo, profe, yo lo monto. Lo que por acá en plantilla debe estar. No, por acá, bueno, no, subámoslo. Tengo acá en el escritorio. Está más lento. ¿Por qué se me cerraría el programa? Esperemos, profe, un momentito. Sí, esperemos. ¿Y qué exportaste ahí? Que tienes una capa que se llama Export Output. ¿Dónde? Y tienes una capa de Cornamario Montoya, Export Bueno. Output. ¿Qué exportó ahí? Eso exporté los polígonos que yo necesitaba. Pero a ver, entonces debe ser es una de esas la que me abre. Ahí la abrió. Está pesado, esa no debe ser. Pero a ver, profe. Bueno, esto fue Sí, una que sí, intenté sí. crear. Bueno, esto fue algo que intenté crear, pero esto no es. Espera a ver, profe, a ver. Creo que sí, es esta, borro estas. ¿Qué se me hicieron? No, espere, yo abro la que usted me dijo, profe. No, pero yo la abrí, yo le dije pues la capa, ahí la tienes montada. El ASCII, eso es una capa, y ahí la tienes montada en el MXD. Sí, mírala, ahí la tienes. Eso está todo raro ahí. Espere a ver, profe, a ver si. Bueno, el caso fue, profe, que yo seleccioné pues y exporté y le hice ese proceso, vi por ahí un videito en internet y exporté pues las del centro zonal, a las acá, espere, no me quiere abrir. Pero hágalas acá. Mire, o sea, tu mapa es de la parte urbana o de la parte rural. Rural, vea, esta es la parte rural. Ajá. De 5 de las veredas que yo más o menos, espere, yo le doy No de tamaño. todas las veredas, solo de algunas veredas. Solo de algunas veredas, exacto. Del centro, yo estoy trabajando con un centro zonal y entonces nada más necesitaba pues las veredas del centro zonal. Pero si usted se da cuenta, mire que tiene aquí todas las construcciones. me aparecen todas las construcciones de las diferentes, de las otras veredas. Ajá. Listo. Bueno, si quiere, deje de compartir, yo le
organizo por aquí, yo les digo por acá cómo lo hace. Listo. Listo, lo voy a compartir por acá. Entonces, acá en el ARMAP, entonces, yo subí las veredas y las construcciones rurales, ¿cierto? Voy a decir, por ejemplo, que mi zona son solamente estas veredas de acá. ¿Listo? No quiero que se vean todas las veredas, sino solamente estas, ¿cierto? Entonces, lo primero que voy a hacer, lo que hiciste está bien. Escogiste las veredas de tu zona y las exportaste a otra capa. Entonces tengo veredas, las seleccioné, me paré en veredas, clic derecho, data, exportar data, ¿cierto? Que me lleve únicamente lo seleccionado. Voy y busco la carpeta donde guardé la información. Voy a buscar mi carpeta donde estoy guardando toda la información, en el D, acá en el tag. Abrir aquí una carpetica que se llame ejemplo. Entonces, dentro de este ejemplo, voy a guardar las veredas de la zona. Entonces, lo voy a poner veredas, puntito bajo, y ok, espero. ¿Quiere que se vea en el mapa? Le digo que sí. Voy a apagar mis otras veredas y voy a dejar las veredas de la zona, ¿cierto? Ya únicamente tengo las veredas de la zona. Luego tengo las construcciones, que las tengo de todo mi municipio, pero únicamente quiero las construcciones de estas veredas, ¿cierto? Seleccionadas. Entonces, para seleccionar todas las construcciones de mis veredas, recuerden que por allá vimos un día selección por localización. Entonces yo voy a ir acá a selección por localización. ¿Qué quiero que me seleccione? Las construcciones, ¿cierto? ¿Contra qué lo quiero seleccionar? Contra la capa que exportaste únicamente con las veredas. En mi caso le coloqué vereda zona. ¿Y qué quiero hacer? Que me intersecte las veredas zona con mis construcciones. Aplico. Ok. Entonces miren que únicamente se encienden las construcciones que están en el área seleccionada. Las voy a llevar igual a otra capa. Entonces, si yo hablo a través de atributos de construcciones, ¿cierto? Veo que tengo unos elementos seleccionados, que son los que quiero exportar. Entonces me paro en construcciones, clic derecho, de nuevo le digo data, exportar data. Voy a mi carpetica que coloqué con el nombre ejemplo, le voy a colocar, por ejemplo, construcciones de la zona, ¿cierto? Que sea un shapefile, salvo, y ok, que si me lo muestra en el mapa, voy a apagar mis otras construcciones. Entonces mira que ya, si lo pongo en la hojita, listo. Ya únicamente que me va a mostrar las construcciones que tengo en esa zona, y a usted le cambia pues la simbología como se la quiera cambiar. Ahí te quedó claro, Mario. Señora, muchas gracias. Ya con eso ya, profe, sigo haciendo el proceso, cacharreando. Gracias, profe. Listo. Muy contento, me voy muy contento, muy buena profesora usted, muy Ay, gracias. paciente con nosotros, nos supo explicar. Lo importante es eso, profe, uno salir pues contento, saber que no sabía uno algo y pues que ahora sabe uno otras cositas y que, como dijeron los compañeros, yo sé que ahora que empecemos a ver sistemas mucho más avanzados, pues nos vamos a ir nutriendo más. La idea es poder salir de esta carrera, esos en la CIF. Yo creo que sí, esta es la cuarta revolución y esto es lo que va a estar mandando la parada. Escogieron una muy buena carrera, muchachos. Tienen mucho componente de SIG y ya van a ver que no van a trabajar únicamente en el ambiente catastral, sino que se les abre todas las posibilidades. Planeación, medio ambiente, bienes inmuebles,
en todo se usan los SIG. No, profe, Li- feliz noche, gracias. Feliz noche, chao. Hasta luego, Luisa, chao, que descansen. Profe, muchas gracias por todo. Gracias, Bendiga. yo. Amén. Bueno, que tengan buena noche. Buenas noches. A ver, don Samuel González Obando, ¿con usted qué pasó? No, profe, ¿qué no ha pasado? Es más fácil. No montaste la tercera evidencia. Profe, la verdad no he podido hacer nada. ¿Y por ¿Por, qué? ¿por qué? Pues primero por el computador. Lo mandé a arreglar supuestamente y le cambiaron, fue una tera que tenía de disco duro. O sea, le cambiaron fue lo que no era. Y pues cuando llegó otra vez el PC acá, pues quedó en las mismas, porque tiene las mismas 3 y algo de RAM, pero quedó con 240 de disco duro. Pero tan siquiera disco duro sólido o normal. No, sólido porque Bueno, o me sea que valió es más rapidito. 260. Mm, No, pero eso sí para qué, quedó más ligero, quedó rápido. ujú. Pero entonces no puedo, le intenté descargarle otra vez el ARGIS y no. Antes me arrancaba, ahora no sé. Porque como es licenciado, ya tú usaste la licencia en otro computador. Entonces, si lo quieres En el- volver a instalar, le tienes que escribir a Camilo y decirle, Camilo, lo que pasa es que yo reinicié mi computador, etc, 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 necesito que me lo vuelvas a instalar. Tiene razón, profe. Yo dije, pero ¿por qué no me deja? Ya me salía ahí un error y por ningún lado No, me dejó. no Yo le dije, va a entonces dejar. pensé que era que todavía le seguía faltando, pues ya hablé para que me guardaran el otro disco, para meterle 8 gigas más De RAM. de RAM. Me vale otros 200, pero no importa. Eso me queda volador, pero entonces toca ahorita para el pago porque ahorita andamos corticos de moneda. Pues Sí, Samuel, profe. te voy a abrir la plataforma hasta el domingo porque tienes que acosar a Camilo. Ya mañana es viernes. Entonces tienes que escribirle a Camilo y decirle, Camilo, por favor, lo que me pasó fue esto, me tocó cambiar el computador, por favor, colabórame para que me instales el ARGIS hoy para poder terminar el bloque. Si Ya Camilo no lo te voy lo a- hace mañana, te toca hacerlo en QGIS. Y De bueno, Camilo y ese trabaja hasta QG, mañana. hasta mañana trabaja Camilo. Madre, y eso no hay un número de teléfono para uno llamarlo, es que uno en vez les escribe Escríbelo, yo solo- escríbale igual que yo lo acoso de mañana. Si ya leyó los correos. sí, le voy a escribir antes ahorita. Y pues la verdad no le he intentado lo del QG, es que hace QGIS. poco que me llegó el computador. Y lo otro es que como usted sabe que física también es bastante, y lo mismo lo del proceso de paz y toda esa vuelta, y eso me ha tenido, pues ya, hoy estoy en evaluaciones finales ya con eso, solamente me queda pendiente usted. Que Sí, eso sí pero me las preocupa plataformas más, se porque cierran el para mí es la domingo. más importante. Pues yo solo te puedo ampliar Sí, hasta el profe. domingo porque el domingo Miro a se ver acaba si bloque logro y se hacerlo. cierran plataformas. Entonces no hay más tiempo. Profe, y usted cuando nos vuelve a editar otra vez, porque me parece que tenemos otro crédito de Argis, ¿no es? No, no, ARGIS sí, ustedes van a ver ARGIS de aquí en adelante cada semestre. Por ahora no. Por ahora el jefe me volvió a poner esta materia con los que vienen atrás. Entonces ya para geomática, que es la que ustedes ven, hay otro profesor. Profe, y Samuel, con usted uno no puede, por lo menos, pues igual no he hecho mayor cosa en Argis, ¿sí? espere que Daniel está escribiendo. Daniel, ¿y usted qué le pasó? Profe, a ver, pues a mí lo que pasa es que como yo trabajo, entonces no me ha quedado tiempo de cacharrarle mucho al ARGIS, pero pues yo lo tengo funcionando, pues pues yo he cacharreado con él, pero no tengo así que mucha experiencia, pues como para hacerle como de todo, pero no, yo le iba a proponer, pues como Samu no tiene el computador pues instalado en este momento en el computador la aplicación, entonces yo le iba a proponer
Sí, para que los dos no perdiéramos, pues, como la actividad. Como la nota en 0, sino por ahí en 20. Sí, 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 pues, o no, pues, usted nos sube otro poquito, por ahí a 30. Daniel, ¿usted en qué Mentiras. trabaja? Yo trabajo en gestión catastral también, profe, pero yo no trabajo con mapas, yo no trabajo con ARGIS, sino más con la parte jurídica, más con las fichas catastrales Yo les voy a abrir y la así. plataforma, Daniel, pero el trabajar no es una excusa para no entregar los trabajos, Sí, es ¿cierto? verdad. Porque más de la mitad de sus compañeros trabajan. Ujú. Entonces, trabajar, no, pues cuando uno se mete a estudiar y trabajar es muy duro, porque trabajar y estudiar es Ujú. muy duro, pero eso fue lo que Pero escogimos. es verdad. Listo. Sí. Entonces, a ambos, tanto a Daniel Ya, como a compañero. Samuel, háganlo Profe. juntos, porque Samuel, no vas a, ese archivo no te lo van a instalar mañana. Yo a Camilo lo tengo, porque como el lunes empieza un nuevo bloque, él me tiene que instalar mañana 35 archivos a unos estudiantes nuevos. Entonces, no creo que te lo instale mañana. Entonces, hagan el trabajo juntos, Daniel y Samuel, pero cada uno me sube su mapa por aparte. Y hasta el domingo. Listo. Listo, profe, Uy, compañero, regáleme el número y nos de una. comunicamos ahí y entonces hacemos esa vuelta, ya sé cómo lo hacemos. Compartimos ahí La el equipo. pantalla de una. Sí, pues, Acá, bueno, hágale, parcero. Y contesten el Breve, examen, like. porque el domingo se cierra plataforma y ya no a mí no me dejan abrir plataformas. listo, Con profe. toda, vamos a darle con toda, profe. Yo igual Oiga, ahorita le profe, muchas gracias. escribo, ahorita igual le escribo, De una. ¿Cómo es? Yo voy a estar pendiente para que si quiere hacemos el trabajo de una vez, para que, pues, para que ya mañana, pues, pues, no lo aplacemos, porque uno lo va aplazando y de pronto se le va y no lo hacemos o algo. Pues, hágale, si usted puede, usted me dice si le hacemos de una vez. ya miro, ya organizo acá porque si usted viera aquí como tengo